Nosotros vamos a hablar de lo que es el transporte, energía, en el caso de la tendencia, cómo ha ido bajo un poquito, pero sí ha ido elevándose. Volvemos a lo mismo, en el caso de energía, pues sí, la contribución es muy elevada comparada con la agricultura, cambio de suelo, productos industriales, que es una aportación muy grande, como lo que cuentan en esta gráfica. Igual aquí en el caso de para específicamente modelos, si vemos los datos de transporte, específicamente transporte, si los comparamos con los residencial, comercial, industrial y agrícola, siguen siendo elevados esta aportación de cada uno de ellos. Gracias. Otra vez, transporte por año, 83.1% arriba del otro. Igual, estoy sentado yo. Los emisores de gases de efecto invernadero precursores del ozono en Morelos son elevados comparados con nosotros. Entonces sí, vemos que el transporte es un elevado porcentaje, ¿no?, de contribución de precursores de ozono. Bueno, como ya comentamos, la información se tomó del inventario de emisiones que hizo para el estado de Morelos, ¿no?, que fue el que participó la doctora, y que es el que se va a incluir en el programa nacional de acciones ante el cambio climático, el PEA, que ya se supone, bueno, ya está terminado desde cuándo, pero ha habido como un problema, pues, como siempre, un poco engorroso de burocrático y jurídico para sacarlo, ¿no? Pero esta es la información que hay para el estado de Morelos de este año. Entonces, lo que es importante resaltar mucho en el caso de transporte es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero con las que contribuye. O sea, dentro de este sector, 20.3% es bastante, y si se dan cuenta de todo ese, el 18 o casi el 19% es autotransporte. Entonces es como muy evidente en base a esos números pensar en que la forma en la que nos estamos moviendo no es la más eficiente, ¿no?, sobre todo por la parte del autotransporte. Entonces lo que es como muy importante resaltar ahí es pues la cantidad de gases de efecto invernadero que genera. Y nosotros todos tenemos como base, ya sabemos, CO2, ¿no?, como el más representativo, pero la cosa es que el sector transporte también genera otro tipo de gases contaminantes que ya se están tomando en cuenta también para pensar como en evaluar de manera más seria la contribución que hacen el transporte a los gases de efecto invernadero, sobre todo por las consecuencias que tiene la salud, que son bastante graves también en la ciudad. Y bueno, de esta gráfica volvemos a ver lo mismo. O sea, lo que nosotros queremos ver con estas gráficas es la cantidad, digamos, proporcional con la que contribuye el transporte. Porque aquí es energía, pero dentro de energía está transporte. Bueno, como ya mencioné, la intención es ver la cantidad que contribuye el transporte. Aquí estamos viendo que si el solo hecho de residencial, que es el siguiente, la siguiente categoría, digamos, que más contribuye, representa apenas como el 80% de todo lo que representa el transporte. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar de ahí es que si estamos pensando en medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, creo que pues obviamente donde vamos a pegar es donde más se consume, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos estado hablando de agricultura, ya hemos estado hablando de industria, pero lo que es importante resaltar es que se pueden hacer los esfuerzos, por así decir, ahí, y si alcanzamos, por ejemplo, una eficiencia tan alta para no estar emitiendo gases de efecto invernadero por ese tipo de actividades,
ciudades, pues no tiene como un peso tan grande como pensar en crear medidas de mitigación para el transporte. Yo creo que es importante resaltar la importancia que tiene este sector en el caso de la emisión de gases. Digo, está relacionado mucho con el autotransporte, como vimos en la primera. O sea, siempre vamos a consumir energía y emitir gases, pues también para mover nuestros recursos, ¿no? Pero es muy interesante ver que no es tampoco lo que más contribuye, como habíamos pensado antes también, ¿no? Como lo que decimos de las industrias que crecen despiadadamente, pues vemos que dentro del mismo sector de transporte casi el 20% es por autotransporte, por lo que la gente utilizamos para movernos. Entonces, si vamos, por así decir, diferenciando en qué es lo que más pesa, pues aunque suene desalentador, pues uno de las áreas más importantes es la forma en la que nosotros nos movemos, más allá de los sistemas de transporte que tenemos que usar para movernos. Y bueno, esto en las emisiones de los precursores de ozono en Morelos. Bueno, si se acuerdan de la primeritita clase, ahí vimos por así los efectos que podía tener este tipo de contaminantes en la atmósfera, ¿no? Y cómo eran pues muy reactivos y que a fin de cuentas con el paso del tiempo pues iban modificando también la química de la atmósfera, que era como lo que va a afectar muchísimo más. Entonces aquí creemos que es importante mencionarlos porque estos son precursores de ozono y como ya habíamos platicado también, el ozono es bueno en las capas altas de la atmósfera, ¿no? Nos ayuda, digamos, con la radiación, pero aquí abajo, a nivel donde nosotros lo respiramos, pues no es bueno. Y bueno, yo aquí les voy a comentar un dato curioso que nos explicaron una vez. De lo que está pasando también en Brasil. En Brasil, como ya saben, pues ellos están teniendo por así una explosión en lo que es investigación acerca de la bioenergía, ¿no? A todo lo que tenga que ver con combustibles de origen biológico y el aprovechamiento pues, de estos para producir electricidad, ¿no? En el caso del azúcar y de la tecnología, Brasil es un país que está invirtiendo mucho dinero en eso, que está, pues decir, la verdad está a la punta, ¿no? de este tipo de aprovechamiento. Y ellos tuvieron un caso curioso porque no sé si saben, por ejemplo, ellos ya tienen, por así decir, la cantidad de vehículos que hay en Brasil, pues ya fácil de un 70% o hasta el 80% que no se mueve con etanol, ¿no? Tienen la industria de la etanol. Y empezó a pasar algo curioso porque a pesar de que, por así decirlo, ellos están utilizando un combustible limpio, el problema de quemar el etanol es que produce muchos gases de este tipo, menos de CO2. Y entonces empezó a haber un problema porque, por así decirlo, sí empezó a modificar la capa, digamos, o la química más bien de la atmósfera en las capas más bajas. Entonces ahora ellos, como una medida de mitigación, lo que están haciendo es quemar gasolina. O sea, ahora lo que hicieron fue meter un porcentaje más bien de que los coches deben de estar quemando gasolina pues para reducir la emisión de este tipo de contaminantes a la atmósfera y que se estén produciendo ozono en las capas que no, bueno, pues que son dañinas para las salud. Eso es muy curioso y yo creo que lo que hay que ver es también que a veces no nos alcanza pues como para hacer un análisis tan amplio de todo el ciclo de lo que nosotros pensamos como una medida de mitigación, porque por así decir ellos han transformado en muchas formas su industria automotriz para estar utilizando el etanol, y ahora es curioso que como una medida de mitigación se tenga que estar pensando en quemar gasolina para modificar otra vez, o por así decir, como siempre mitigar más bien estos efectos que han tenido en la atmósfera. Es muy curioso ese caso, pero es un ejemplo de cómo también cuando pensamos nosotros en nuestras medidas de mitigación, pues hay que ver que pues intentar ver como el ciclo, ¿no? Más completo. Y bueno, medidas de mitigación, pues bueno, algunas que ya se propusieron, más bien del trabajo del equipo,
fue crear, por ejemplo, estas líneas del humor, un programa de transporte no motorizado que, pues, bueno, todos conocemos, por ejemplo, los casos pues, de ciudades exitosas. En México, pues yo pensaría nada más en la Ciudad de México. Pero me refiero sobre todo porque hubo un programa, o sea, porque estuvo, por así decir, entrelazado y apoyado, digamos, la gestión de la administración de la Ciudad de México y la ciudadanía, porque yo vengo de San Luis Potosí y yo veo un caso muy curioso en San Luis Potosí también con esto del uso del transporte no motorizado. San Luis Potosí también está en un valle, es una ciudad relativamente plana, ¿no? Entonces es como, desde siempre ha sido como muy común que la gente use bicicletas, y ahora como con este boom de la parte ambiental y que es una ciudad pues, que se presta y que todo el tiempo ha tenido como tradición de usar bicicletas, hay como un movimiento muy fuerte, por así decir, porque se cree la infraestructura para poder hacer una ciudad que sea amigable también con el ciclista, ¿no? Son bastantes. Estaría muy fuerte donde a veces hacen rodadas, juntan 2.500 personas, 3.000, rodando por todo. Entonces ahí es muy curioso porque ahí no se les ha hecho caso. Entonces es como un movimiento donde empuja la sociedad y el gobierno no hace caso, ¿no? Y por ejemplo, la otra vez platicaba con Oscar, que también le gusta andar en bicicleta, y cómo nos costaba pues un poco andar en bicicleta en Cuernavaca y cómo los espacios para los ciclistas, pero una vez las cosas que hoy ya discutíamos era que tiene que haber las dos cosas, como se ve en el caso de la Ciudad de México. O sea, aquí también sería como muy difícil aterrizar una medida de mitigación de ese tipo si de todos modos vas a poner ahí las ciclovías y la gente no las usa, ¿no? Entonces el problema de hacer como esas medidas adelantadas o no pensar como puedan ser como insertadas en la sociedad, creo que es importante, porque yo pensaría que si aquí el gobierno se avienta a hacer algo como eso, va a ser un proyecto que va a fracasar en cierta manera, ¿no? Esperaría que, ojalá que no, y que de pronto toda la gente subiera su bicicleta, pero creo que debe de haber como las dos partes, ¿no? Y que cuando, por así decirlo, hay intención como de un lado como del otro, el complemento hace que esos programas sean exitosos, ¿no? Tanto la propuesta que hace la administración como la aceptación que tiene la gente. Entonces, bueno, son dos casos curiosos que yo he visto y pues conocemos el caso exitoso de DF. Ahorita, yo la verdad ya cuando voy al DF, al menos en la parte sur, sí me sorprenden mucho porque sí como hasta cambia como el ambiente de la ciudad. O sea, esto de que ahora tengan un transporte colectivo también en las avenidas donde están en gestionamientos bien altos, ves también a la gente como motivada a agarrar su bicicleta y realmente como cambian las ciudades. Eso a mí me gusta mencionarlo porque no porque ande en la bicicleta, pero creo que la bicicleta es como un motor de transformación social. O sea, no involucra nada más como dejar de emitir los gases de efecto invernadero, sino que tiene otras consecuencias, digamos, de manera social. Yo sí he sentido que transforma las mismas sociedades, porque bueno, pues también haces algo por tu salud, pero sobre todo creo que cambia un poquito como tu actitud, como que tiene que ver mucho con que nunca te quedas atorado en el tráfico, como que siempre estás empapado, siempre estás alerta, y empiezas como a desarrollar una convivencia mejor, ¿no? Porque es como una cápsula, no sé, yo lo he visto en algunas ciudades y creo que es una medida muy buena la de la bici, pero requiere las dos cosas, que haya como una cultura también de las personas que usan la bici y otra, pues que haya todas las intenciones de las administraciones para usarlo. Y aparte yo creo, no sé cómo la ven ustedes, pero hay como otros factores, ¿no?, que pudieran estar influyendo. O sea, ¿por qué en realidad la gente no quiere usar la bicicleta en Cuernavaca? ¿Sí? ¿Vale? Seguridad. La seguridad. ¿Sí lo ven? O sea, podemos seguir pensando en cuál es lo mejor en cuestiones ambientales, pero hay otro tipo de factores de tipo social
que a lo mejor también no, ¿verdad? Y bueno, yo ya nada más así les agregaría como para este último, es que por así decir, todas las ciudades tienen el mismo problema, ¿no? Todas las ciudades tienen el mismo problema de tráfico, todas las ciudades tienen el mismo problema de embotellamientos y de gases de efecto invernadero por uso del transporte, sobre todo particular. Ahora, porque por ejemplo decimos, no hay espacios para la ciclovía, no hay espacios para el peatón, no hay espacios. Yo también creo que debemos de pensar en que la mayoría de las ciudades inicialmente tampoco habría espacio para el coche, ¿no? Y se le hizo espacio, o sea, hacía, por así decir, antes de que todo el mundo tuviera la posibilidad de tener coche, pues bueno, había carretas, la gente se movía a pie, burros, caballos, y muchas ciudades nacieron en ese tiempo. Entonces no había espacio para el coche tampoco y se le hizo. O sea, también creo que se debe reflexionar en que a fin de cuentas la oferta dicta, ¿no? O sea, el coche y no, o sea, si la gente quiere el coche para moverse, se le van a hacer los espacios. Es un motor grande de economía. Y entonces, pues bueno, esa es una manera de verlo, ¿no? Y la otra, lo último, así, es que no hay que ser un genio, eso no hay que tener, por así decirlo, un raciocinio tal, que si todos nosotros tuviéramos un coche, y estamos diciendo que no hay espacio para bicicletas, tampoco va a haber espacio para los coches, neta. Bueno, un coche, si ustedes van viajando solos en su coche y pasan 3 personas en bicicleta, ocupan menos espacio entre bicicletas. Entonces, no es que la gente se quede atorada en el tráfico, sino que nosotros somos el tráfico. Entonces, pues, bueno, creo que sí es importante promover otro tipo de transporte. Cultura, ¿no? Es la última. Es un dato, hace poco justo les mostraba este estudio, hay un documento de la UNED, del PNUMA, de la ONU de Ambiente, que... El PNUD, la UNED es el PNUD, ¿no? No, ese es el de la desarrollo. Ajá. La UNED es el PNUMA. Ya, inglés. ok. Ajá. Que publica dentro de todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos, creo, 7 años en el tema de producción y consumo sustentable, que es de los más verdes, me parece, que en todo lo que tiene que ver con la evaluación y el análisis de ciclo de vida de productos y sistemas productivos. Hay una gráfica, si quieren igual luego la subo para que la chequen, donde se clasifica el impacto general combinado. Ya, hay muchos indicadores, ¿no? Está que si el análisis de ciclo de vida, el indicador de HANPE, huella hídrica de carbono, y la dificultad entra cuando dices, bueno, es que este producto o este proceso o esta industria pues, no es tan elevada en huella hídrica, pero en huella de carbono es tremenda, entonces ¿cómo escoges, no? O lo opuesto. Entonces hay una gráfica donde justo muestra una categorización de las diferentes industrias y sistemas productivos, y la más impactante es la industria automotriz. Entonces, y también es pues de lo económicamente de lo más poderoso que hay. Entonces, pues no es de extrañarse, ¿no? Que cueste tanto trabajo romper con estas dinámicas para construir políticas públicas en contra de eso. Incluso dentro del trabajo que estamos haciendo ahorita en la Secretaría, hay una NOM, me parece que es la 163, que era la que obligaba a las empresas automotrices a publicar todo lo que es el tema de eficiencia, ¿no? de combustibles y emisiones, y con esta fuente hay, si alguna vez ha checado, si no, si pueden, chequenlo, hay una página que se llama Ecovehículos, creo que es .gov.mx, donde uno puede buscar casi cualquier modelo de vehículo y hay un tabulador que construyó el INEC y se ve el impacto tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en calidad de aire, y hay promedios. Pues este portal nos están comentando que ya no han podido actualizarlo. Lo más nuevo que tienen es 2012, unos cuantos 2013 y casi nada 2014, porque pues hay negociaciones para revertir algunos de los lineamientos de esta NOM, de modo que lo que antes era obligatorio ahora se está renegociando para ver si lo es o no lo es, y entonces ya las casas automotrices o las empresas que manufacturan esto ya no lo están haciendo público. Entonces, pues ahí están otros temas en todo este. Así es. Oscar. Yo nada más quería agregar algo, pero creo que como le estamos enfocando a Morelos, pero cuando ya lo hablamos a nivel nacional, también el sector transporte, bueno, si nos podemos hablar del entreguismo que ha habido en el país, pues vamos a encontrar que
desmantelamos toda la red ferroviaria que teníamos, ¿no? En el país. Entonces el desactivar como esas líneas de transporte incentivaron o promovieron el uso de otro transporte como los vehículos, ¿no? Los trailers, ¿no? Que ahorita pues tú puedes transportar mucho mayor cantidad de productos en una red ferroviaria que en dos vagones de un trailer, sí. ¿no? Entonces eso provocó también que se incrementaran si lo vemos como históricamente, se ha incrementado también el uso del transporte privado para grandes avenidas, ¿no? Y eso también provoca que tengas que crear infraestructura para esos tipos de vehículos, ¿no? Así es. Y infraestructura que, si nos vamos otra vez a analizar como la política del país, pues es infraestructura que está diseñada para hacer cambios y recambios cada año, y eso otra vez si le sumamos como la huella de carbono, pues estamos haciendo cosas totalmente, ¿no? Así Estamos es. promoviendo como Así es. un transporte más eficiente. Claro. Sabía que esto iba a despertar polémica y eso es lo que yo quiero, que con estos ejercicios es que haya todas estas cosas de lluvia de ideas, pero también de críticas constructivas, ¿no? En ese sentido. Entonces, transporte, lo que ya han dejado muy claro sus compañeros, ahorita seguimos nada más, ahora me toca. Transporte, efectivamente, es en porcentaje con respecto al resto de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, pues es de los que tienen la mayor aportación, ¿no? Y ya aquí se ha hablado de muchas cosas que pueden incentivar o ¿no? El hecho de poder incrementar o disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero obviamente es clarísimo con todo lo que ustedes han dicho que hay cosas que son prioritarias, ¿no? A todos los niveles, en función de industria, ¿sí? La parte económica es un monstruo, o sea, la parte económica, ¿cómo luchas contra eso? ¿Sí? Porque, es incentivar la parte económica y hay grupos de industrias muy poderosas, económicamente hablando, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? Entonces, esa parte. Luego, la parte social, la parte de inercia que traemos si ya nos vamos a Morelos, ¿no? Por ejemplo, en el sur, no sé si alguien viene del sur, ¿no? Zacatepec, Sosogoca, si nos situamos en Morelos, primero, si nos situamos en Morelos, hay los mototaxis, ¿sí? Luego, oficitaxis, ¿no? Entonces, pero eso es allá. Fíjense bien, quisieron meter este tipo de cosas, creo que en una zona de Zapata o no sé dónde, no sé si te vieron, ¿no? ¿Mande? En el Zócalo. En el Zócalo. Y entonces se les van encima la organización de taxistas y no sé qué, y entonces no se puede. ¿Con qué voy? Este es un ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Justamente lo que comentabas, o Gaby, no sé quién, esa organización que hay, ¿sí? En el sector transporte. Muchos de ustedes seguramente no se enteraron o no lo vivieron, ¿sí? Pero les voy a hablar de hace, porque, bueno, y digo que ustedes no, porque yo les llevo como 2 generaciones, algo así de edad, pero les voy a hablar que en los años, en principios de los años 80, ¿sí? Y de ahí hacia atrás había también un transporte aquí en Cuernavaca, ahora hablando de Cuernavaca. Y era también una organización muy fuerte, le llamaban el pulpo camionero, no sé si alguien se acuerde o supo de eso, le llamaban el pulpo camionero. Entonces eran camiones en Cuernavaca más grandes, no eran así como microbuses, como guajoloteros y todo eso, pero eran camiones grandes, ¿no? Y entonces, bueno, era aquello una cosa, si ahorita todos coincidimos que el servicio del transporte público es así terrible, no olvídense allá. Era cosa casi que de ir de, como les decían, de mosquita, ¿no? Así colgados, de verdad, así terrible. Y además era una organización
ahí que ni quien se metiera con ellos. Y estamos hablando exactamente de las mismas condiciones de ahorita. O sea, están tan organizadas a nivel de transporte colectivo, como son taxistas, como son la parte de las rutas que le llamamos, ¿no? Que pues que era imposible prácticamente, ¿no? Entonces quisieron de alguna manera regularizar, y era cosa, no, pues nos ponemos en huelga y no sé qué. Entonces llegó un gobernador y dice, pues hagan lo que quieran, pero de aquí en adelante no circulan y hagan lo que quieran. Y entonces, pues obviamente ahí, ¿quién fue? La gente, ¿no? La que decía, pues ¿cómo le hago para llegar? Entonces lo que hicieron fue hacer como una convocatoria. A ver quién quiere poner su vehículo al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, pues mucha gente salió. Bueno, pues yo tengo un vehículo, yo también, pero estoy hablando de coches, ¿no? Y entonces dijeron desde el gobierno del estado, vamos a trazar rutas de circulación de esos coches. Ya sabrán de dónde viene la palabra, el por qué le llamamos rutas a las rutas. Las rutas son por donde vas, pero los camiones colectivos o los microbuses nos acostumbramos a decirle rutas. Entonces ahí surgieron las rutas, ¿sí? Dijeron, a ver, vamos a establecer las rutas. Una ruta que le vamos a poner ruta 1, y el carro que dé atención a esa ruta 1 va a circular de aquí hasta acá y por acá. La ruta 2, la ruta 3. Entonces se establecieron rutas y había así coches que daban el servicio de transporte. Y después de eso se fueron afianzando y empezaron a salir los microbuses, ya algo más grande, más grande. Y de todas maneras, después de eso ya se convirtió nuevamente en el monstruo que te analiza. ¿Sí lo ves? Y de ahí salió el nombre de las rutas. Ahí viene la ruta, ahí viene no sé qué. Sí, adelante. Esto que usted menciona allá en la Ciudad de México también se llevó a cabo. Habían los transportes, microbús, y posteriormente cambió la llamada Ruta 100. La Ruta 100, claro. Y después la Ruta 100, donde les dieron facilidades para que supuestamente se pudieran incorporar como transportes de gobierno, Sí. pero pues ya no se cumplió ese acuerdo, ¿no? Entonces quedaron desprotegidos todos los que fueron cambiando para ir comprando los autobuses, formar la ruta, y ahora pues ya quedaron delegados del gobierno, ¿no? Entonces eso es lo que ha creado ahorita conflictos. Claro. Todavía la extinta Ruta 100 siguen con sus movimientos Exacto. en las Exacto. movimientos sociales que se vienen presentando en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Porque no se cumplieron. Exactamente. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos otra vez una organización tremenda. Ojalá que no les toque alguna vez alguna rosadita con un taxi, ¿no? Aunque sea, no se diga un choque o lo que sea, porque en un rato hay ahí 10 taxis, ¿no? Sí, cosas así. Entonces, bueno, todo eso me refiero a esta parte de la organización que tienen, ¿no? Entonces es bastante complicado como llegar y decir, vamos a ordenar cómo se transporta por la vía Morelos, por no sé qué, por las clases. Yo sé que es complicadísimo, ¿no? Sí, adelante. Quiero comentar dos procesos. Sí, Uno, en Tepoztlán hay unos solo dueños de que son los transportes Omeotosh ya, para todo el municipio. sí, Estamos en un proceso de diálogo con ellos, y entonces, por ejemplo, si hay rutas pequeñitas o bueno, Sí, combis, ¿no? Pero envían, por ejemplo, a los pueblos más alejados como San Juan Tlacotenco, Santo Domingo, Cotitlán, carros grandes. Dicen ellos, ¿por qué? Porque ya empezaron a ver que si no daban un servicio adecuado, la gente empezó a amenazar con que iban a pedirle otras rutas de fuera que entraran. claro. Y entonces mandaban sus carros porque dicen, ahí la gente baja con sus maletas de nopales, etcétera. Entonces están rediseñando el asunto ellos mismos, Pero ya por por una una presión necesidad social. de la presión social A eso. externa. Y en el caso de Acolapa, que es un caso especial, Sí, ahí, no sé si conozcan Acolapa, ahí hay una vecindad. Empezó el proceso porque ahora hay unos visitaxis ahí al interior, pero ya no dejan que entren los taxis de afuera, sino son ellos, y la gente tiene que estar, bueno, claro que si llega uno ajeno que va de por aquí, sí toma su taxi y ya lo llevan hasta adentro. Pero la propuesta que hicieron fue precisamente esa, de que fueran los visitaxis al interior de la colonia para dar el servicio. Entonces, pero eso fue también producto porque Ometochtli no podía darles el servicio hasta allá porque es como una isla.
O sea, Sí, Tepoztlán sí. es hasta acá y Claro. queda una isla hasta allá. Entonces no les podían dar el transporte y fue una alternativa que empezaron a buscar los propios colonos y los propios vecinos de cómo Claro. resolver una Claro. situación. Y Sí. digo, el asunto es que resuelvan ellos una situación de transporte interna, pero también lo están haciendo de una manera ecológica, aunque inconscientemente. Así es, efectivamente. Sí, otra medida también de presión que se dio aquí, ¿se acuerdan del cambio de gobierno? Que antes del cambio de gobierno hubo como 3 alzas a la ruta. Primero 3 pesos, luego 4, luego 5, hasta que se quedó en 6.50. Pues con el nuevo cambio de gobierno se quería volver a alzar el costo de la ruta, del transporte, el mínimo. Entonces, por ahí me comentaba un compañero que está muy cercano del gobierno, decían, es que fueron los de transporte y querían presionar al gobierno para que se subiera solo a 10 pesos ya la ruta, o sea, ya porque no les alcanzaba la gasolina, que bueno, pusieron muchos peros, y les dijo el gobernador, está bien, súbalo, lo que quieran, no hay problema, pero yo voy a poner mi propio transporte gratuito, y a ella no les gustó. Entonces fue otra medida de presión para que no se subiera el costo de la ruta. Pues porque el gobierno les dijo, está bien, háganlo. O sea, no me voy a meter con ustedes, pero sí voy a meter mi propio transporte gratuito y a ver cómo le hacen. Entonces no les gustó. Sí, claro. Entonces, ¿por qué inicié con esos comentarios? Porque precisamente los factores que pueden influir en todo esto son múltiples. El factor social, el factor económico, las presiones políticas, económicas, que si ya vienen nuevas elecciones, ¿sí? Pero me conviene tener a todo este gremio conmigo. ¿Por qué? Pues porque lo tengo cautivo y van a votar por mí. ¿Se dan cuenta? O sea, es una serie de cosas en México, ¿sí? Yo no sé, hay otros, por ejemplo, países de América Latina, la situación es igualita, ¿no? O sea, en función de esta organización y de cosas de corrupción, cosas de inercias y todo eso es igualita, ¿sí? Digo, bueno, si queremos comparar con otros lugares del mundo, ¿no? Europa, pues bueno, no nos podemos comparar, sobre todo los países del norte, ahí hasta aburrido es el orden que tienen. No pasa nada porque la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe esta conciencia ambiental que tienen es a otro nivel, o sea, hasta da pena, ¿no? Que de repente cualquier cosita, o sea, no, hasta aburrido. Si van, por ejemplo, fíjense, hay una ciudad en Marruecos que se llama Marrakech. Es una ciudad hermosa, así como medieval, pero como de las 1001 noches, ¿no? Tienen una plaza enorme y es la plaza más visitada por los turistas, ¿no? Y entonces en esa plaza, alrededor de las 6 de la tarde, aparte de que se llena de turistas, se llena de la gente local. Entonces es aquello hermoso porque ustedes ven en esa gran plaza, ven cobras, ¿no? Con estas cosas, con las flautas, las cobras. Ven ahí camellos, ¿no? Ven puestos de carnes, ¿no? Para comer, ven qué les gusta. O sea, en esa plaza ven de todo. Pero aparte de toda esa masa de gente, tú vas caminando y entonces pasa una carreta de caballos y dices, ¿qué onda? ¿Por dónde está tu ruta, no? Y te haces a un lado. Y luego pasa motos así, ¡pum! Y tú así, espérate, en una plaza súper turística donde hay tanta atracción y la gente igual. O sea, en medio de la plaza es una cosa que das un paso y te tienes que hacer así porque ya pasó el de la bicicleta, ya pasó el de la moto, ya pasó la carreta, un camello, de verdad, o sea, es la anarquía total. Sí, por eso les digo, allá en los países nórdicos hasta aburrido es porque es así, ¿no? Y tú tienes que aprender y además lo haces, o sea, vas y ves, esto es así, ¿no? Entonces hay una diversidad de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto, pues claro que tienen que ver con esto, ¿sí? O sea, es multifactorial este problema, pero multi de los multi, o sea, especialmente estas presiones sociales y esta. Ahora, lo que sí creo, como decía el maestro,
es que la presión social puede funcionar. Es de nosotros. Ahora hagámoslo al revés, en lugar de decir, a ver, ¿qué me puede dar el gobierno? Sí, no, es que el gobierno tiene la culpa porque no pone la ciclopista. Es que el gobierno tiene la culpa porque no ordena las banquetas. Es que el gobierno tiene la culpa. Es muy común escuchar eso y es muy fácil decir. A lo mejor tienen razón, pero si el gobierno no lo hace, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Al menos eso nos tenemos que llevar de este diplomado. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Si las banquetas están ocupadas, pues tengo que ordenarme, ¿no? Ahora, no sé, los que entren al centro manejando. Hay banquetas, ¿no? Aquí sigo hablando con Fernando. Hay banquetas y la gente va caminando abajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, esto no son los la banqueta y la gente va ahí. O sea, es responsabilidad de todos. Y siempre, es que el gobierno, es que no hay. Es que Yo no dudo que tenga su cuota. Efectivamente. O sea, es responsabilidad de todos, incluyendo al gobierno. Es compartir, ¿sí? Pero no es cosa de, yo pues es que si está ahí la banqueta, pues es que no sé qué cosas así. No, o sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Y en la medida en que empecemos a empujar, hay cambios. A fuerza, ¿no? Pero esa es una cosa, imagínense para cambiar a toda la gente, ¿no? O sea, si a nosotros nos da mucho trabajo hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, es de verdad, esto lleva muchísimo tiempo, pero alguien tiene que empezar. Y esta coordinación que puede haber con el gobierno y con las acciones, que lo que decía Jorge, ¿no? Aquí el gobierno quiere y la gente no quiere, ¿no? En San Luis Potosí el que no quiere es el gobierno y la gente sí quiere hacer la parte, y porque además pueden por la topografía o por una serie de cosas. Entonces justamente, recapitulando, para continuar, si no acabamos otra vez como ella, justamente el transporte es de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero, y no solamente eso, sino otros gases como los gases contaminantes al aire y esos precursores del ozono. Entonces, en donde más hay que poner atención sin duda es en el transporte. No quiere decir que nosotros no tengamos que poner atención, pero sin duda el transporte hay que atenderlo. ¿Sí? Y lo difícil que es aterrizarlo también por la parte cultural, ¿no? Porque siempre hay como una resistencia. O sea, nacimos ya como en esta tendencia, pues, del automóvil. Nacimos igual en que el se coche. transformó para pisar el automóvil, se puede regresar a la conversación. Bueno, yo nada más les puedo compartir que, por mi experiencia moviéndome en la bici, yo nunca he tenido estrés porque me atorado en el tráfico ni nada. Y mire de La actitud negativa. Pero tú, ¿por qué vives Bueno, otra inacción, estudio de la movilidad de las principales poblaciones del Estado. Ya no me voy a detener mucho porque de hecho, como todas, ya hablamos así de todo, ¿no? Estaban como separadas, pero, o sea, las medidas de mitigación que sea que podamos como promover en la parte de transporte, creo que todas están rodeadas como del mismo contexto y de la misma dificultad para llevarlas a cabo, ¿no? Pero bueno, estudio de la movilidad de las principales poblaciones del Estado, pues bueno, tendría que ver con contar con un indicador de movilidad de la población para organización y utilización del transporte público y privado, o sea, como hacer un análisis de cómo se mueven las personas en la ciudad, a lo mejor a determinada hora el flujo más grande es de oriente al centro, o en la tarde es al revés. Entonces eso también es parte de la planificación, digamos, urbana, ¿no? Para pensar en una movilidad más eficiente. Entonces, bueno, esa es una. Programa de financiamiento con las primeras cuotas de taxis colectivos en el estado de Morelos. Esa idea, una vez, es que creo que ya existe un programa, y esa idea yo la escuché de Oscar, pero no recuerdo si ya existe un programa en el DF, creo, ¿no? Sí, lo platicó Oscar Vázquez. Por eso decía Oscar. Bueno, es como llevar un programa de estos parecidos, ¿no? Entonces, en el DF también nos platicaron cómo estuvo la onda de los taxis, ¿no? Que también hubo, pues, que crear, por así decirlo, el incentivo para deschatarrizar esa parte y crear
queda infraestructura para coches más nuevos y más eficientes. Entonces es un sistema muy complejo, pero creo que mucho tiene que ver con lo mismo, con que la misma sociedad se impulse pues una movilidad más eficiente. Lo que decíamos hace rato lo que comentaron de que el tráfico en los coches se hace más lento, eso es lógico, porque ese es de hecho el objetivo, ¿no? Que se haga más lento, por así decir. Tú de pronto te das cuenta, como dijo Nuri, que subirte en el metrobús te lleva más rápido que en el coche. Entonces, ¿cuál es el afán de seguir en el coche si lo que estás buscando es llegar más rápido? Del espacio. O lo que estás buscando es ir en tu coche, pues no hay que pagar el Pero no siempre yo. Una cosa que también comentábamos ayer, en el caso que porque estamos aquí, ¿no? Ya estamos en esto, ya estamos en esta situación, cómo está Cuernavaca y todo eso, tenemos que partir de aquí en adelante. También lo que comentaba con él, los que actualmente usamos el vehículo, tenemos la posibilidad de tener un vehículo, el manejar, hacer un consumo óptimo. Le digo, yo cuido mucho por la economía, el hecho de manejar la manera de manejar, ¿no? No revolucionar el vehículo, cuando es plano es bajar neutral, o sea, es una manera para optimizar y yo sí voy midiendo mi consumo, mi kilometraje, voy viendo el rendimiento que me va dando y sí me ha dado resultados el hecho de tener un hábito de manejo diferente, ¿no? Ya lo estoy usando, pues vamos a optimizar lo demás y el mantenimiento preventivo. El hecho de que un vehículo no se afine, el simple hecho de que las bujías estén desgastadas consume de un 20 a un 30% más de combustible. Necesitamos más potencia porque la combustión no se hace en el momento que debe de ser, pues consumimos mayor. Además de que aceleramos más el vehículo, consumimos más combustible, generamos más gases. La conciencia, ¿no? Los que ya tenemos el vehículo, hacerlo de una manera responsable con el mantenimiento preventivo y cuidando eso, por lo menos por la economía de entrada. Exacto, El acelerar nada más cuando es necesario, ¿no? Si ya voy a llegar al tope o al semáforo neutral, pues acelero. Y pareciera, en la autopista, por ejemplo, una persona que conocía se burlaba mucho de eso, porque yo le decía que yo llegaba al Polvorín y ponía neutral. Te avientas desde el Polvorín hasta Temisco sin acelerar, incluso en velocidad de 70-80 kilómetros por hora. Y hay gente, ¿ahí cuánto puedes ahorrar? Sí, ahorras y reduces las emisiones nada más con esa actividad. Pero eso es una cosa ya muy de uno, muy particular que hay que ir adoptando. Y hay que dar mucha información acerca de me estaba acordando, mi mamá lleva añísimos separándolo. Todavía ni se hablaba de la problemática ambiental, añísimos. Y ella ya separaba los dos. ¿De dónde lo sacó? No le he preguntado, pero ella desde hace muchos años, hace 5 años. Y se me ha olvidado de, bueno, ¿de dónde fue? Pero ya es una cosa muy particular. Yo creo que eso, A los amigos, al pueblito también. exacto. En provincias, Sí, era lo que yo iba a porque decir. mi mamá lo hace. que estuvo muy curioso Tiene porque la vecina que tiene sus cerdos y se los lleva a la vecina. Como el perro, ¿no? Sí, de hecho, cuando fue lo de residuos, yo me acordé, bueno, platicando una vez con mi esposo, digo, aquí no pasan por allá de Nacayuca, en Veracruz, le decimos el desperdicio. Y pasaban todos los días en la tarde por el desperdicio y era doble uso. Nosotros no emitimos tanta basura y es un uso que se le da a los cochinitos para que se alimenten. Digo, no sé qué tan buena sea la alimentación que le den desperdicio a que le den un alimento. eso es lo que pensé que dice. Bueno, sigamos, porque ni siquiera nos van digamos, Jorge, Ah, bueno, sí. Bueno, otro que tiene que ver igual con la parte de hacer eficiente la movilidad, pues es pensar en optimizar los semáforos, de acuerdo. Pues una tendría como mirada dentro de la otra, ¿no? Haces un análisis de cómo es la movilidad en la zona urbana y pues en base a eso también creas como una medida tecnológica, ¿no? Que te ayude a hacer la movilidad.
Y bueno, la otra coordinación interdepartamental en materia ya establecer acuerdos comunes en las dependencias municipales de los diferentes distritos de Morelos, pues más que nada por la conexión que hay entre unos y otros de transporte. O sea, esta como crecimiento acelerado tiene que ver mucho también con la capacidad que tenemos ahora de movernos de un lugar a otro con tanta rapidez, ¿no? Así es. La cosa es que al menos en las manchas urbanas esa rapidez ya está dejando de ser realmente un factor. Ya no es tan rápido, ¿no? Ya es tanta la acumulación que ya no es tan rápido. No sé, ¿quieres leerla? Bueno, nosotros lo que hicimos fue como que hacer una propuesta en cuanto a cambiar lo que es el uso de gasolina por CO2. No se los vamos a leer y ya si quieren después se los pasamos, pero lo que se nos hizo importante es poner lo que es la ley de transporte del estado de Morelos, donde hay diferentes artículos donde mencionan que el transporte público debe cumplir con una lista vehicular. También mencionan que constantemente se les debe de dar capacitación a los operadores, a los concesionarios. También mencionan que las unidades deben de estar en buenas condiciones, no deben de tener aparatos de sonido instalados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eso, hacer una búsqueda acerca de qué dice la ley de transporte acerca del transporte público, ¿no? Porque muchas de esas cosas, bueno, yo la verdad las desconocía. Y, por ejemplo, también dice que deben de tener el 20% de sus asientos reservados para personas con discapacidades diferentes. Entonces nosotros hicimos esa propuesta, pero para ya no tardarnos más, si quieren después se las pasamos, pero a grandes rasgos es eso. Entonces que existe una ley de transportistas que ellos deben de cumplir con ciertas especificaciones y si en algún momento se quiere hacer un cambio o un mejor uso del transporte público, bueno, podría sustentarse dentro de esta ley de transportes porque los artículos son muy específicos y las sanciones van, bueno, la sanción es que el vehículo deje de operar o se le quite la concesión, porque también ellos entran en estos concursos para que les den las concesiones. Entonces, si ellos no cumplen con estos rubros, se les quita la concesión. Entonces, de ahí de algún modo se podría hacer presión para mejorar el transporte público y que las concesiones se les den a aquellos que están cumpliendo cabalmente con lo que especifica su ley. Y bueno. Sí, nada más la última parte era como a resaltar que hay como reglamentación, pues sí existe política pues como para pensar en medidas de mitigación, pero pues no se aplica. El problema aquí es también crear, por así decirlo, mecanismos que permitan pues verificar y tener cierto control, ¿no? De esa, digamos, ya de esos lineamientos que se han establecido. O sea, si hay ciertas políticas, o sea, si hay política pública, si hay instituciones, ¿no? Para pensar en hacer más eficiente algo como la movilidad y el transporte, pero normalmente no se aplica. Y lo estamos hablando de la parte que está como en la que tiene control, digamos, el transporte público, ¿no? Y pues bueno, yo nada más voy a resaltar otra vez lo de que el transporte público no es la parte más gruesa, el autotransporte es, por así decirlo, que contribuye más a los gastos de gestión. Entonces ahí pues hay que ver que eso está más en las manos de las propias personas, ¿no? Y de su cultura, lo que haga, por así decirlo, para mejorar la movilidad. El transporte público nada más es aproximadamente el 7% del parque vehicular registrado en el estado. El resto Y son es hasta menos. Todos los demás son vehículos particulares. De hecho, estábamos haciendo una análisis por la verificación vehicular. Tenemos registrados aproximadamente como 403,000 vehículos. Sí. Pero matriculados en el estado. Sí. Haciendo un comparativo con el INEGI,
transporta 440,000. Entonces, pues se estima que los demás son vehículos matriculados en otras entidades En Guerrero, que por están ejemplo. circulando aquí de varios lugares, porque cuando empezaron con sus políticas en el Distrito Federal, empezaron a venirse los coches del DF, o sea, la gente empezó a comprar los coches del DF, los modelos atrasados, y llevan años, como no van al DF, llevan años de pagar derechos sin verificar y todo eso, ¿no? Son del Distrito Federal, del Estado de México, y sí, una gran parte de Guerrero. Pero sí es increíble, solamente es el 7% o menos del parque vehicular matriculado en el Estado de Morelos, Claro. que es de transporte Sí. público, rutas, Taxis. Sí, es más los vehículos, los nuestros. ¿Sí? De ahí que la parte muy particular, individual nuestra, también tiene mucho, aportaríamos muchísimo con cambios de uso y de actitudes. Muy bien, muchas gracias. Un comentario. Un último. Nada más que llega ese transporte a no Morelos, pero sí yo creo que nos perjudica un poco lo de la nueva realización del aeropuerto, ¿no? Estaba ahorita en lo de las reuniones de la Conagua, también hay un proyecto para involucrarnos en lo que es el aeropuerto y nada más el cambio de uso de suelo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? Porque va a ser encima del lago de Texcoco que se va a realizar este aeropuerto. Entonces nada más por parte de la Conagua lo que es la hidráulica y todo eso estaban diciendo que 998 millones creo que se va a usar para nada más esta parte. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Mi nombre es Fidel Aguilar, de esta batalla. Son las personas que vamos a presentar el tema cambio y uso de suelo. Entonces, ya hablamos de energía, de transporte y de la industria. Sin embargo, hay algo muy importante que es el suelo. Entonces, la cubierta vegetal está cambiando desafortunadamente y rápidamente. Pero bueno, los factores principales para que haya un proceso de cambio de uso del suelo es la deforestación. Esto se da principalmente para zonas agrícolas y como la población está creciendo, se está expandiendo, entonces es uno de los problemas, la deforestación. La fragmentación también viene de la deforestación porque quedan manchas urbanas, manchas de vegetación, entonces también afecta, es un problema. Y la alteración de bosques y selvas. Bueno, en México, según encontré un artículo de Semarnat que menciona que para el 2002 teníamos una cubierta vegetal de bosque de aproximadamente entre el 70 y el 80%, de selvas entre el 60 y 70% y los pastizales entre 80 y 90%. Sin embargo, por el cambio de uso del suelo, se están perdiendo esas áreas. Aproximadamente, bueno, en kilómetros cuadrados, se están perdiendo 250,000 kilómetros cuadrados de selva, 129,000 kilómetros cuadrados de bosques y 150,000 kilómetros cuadrados de matorrales y 83,000 kilómetros cuadrados de pastizales. Entonces, esto es muy alarmante porque nos estamos quedando sin cubiertas vegetales, principalmente de las selvas bajas caducifolias. ¿Por qué? Porque las personas, bueno, para los cultivos se necesitan los primordiales, que es el maíz, se necesitan condiciones ideales, más o menos 25 grados centígrados. Entonces, en las selvas bajas se encuentran arbustos, no árboles tan grandes, entonces son más fáciles de talar, ¿no? Y de eliminar y donar cultivos. Asimismo, bueno, en el territorio nacional el 50% está destinado para la agricultura. Entonces, los principales estados que dedican esa actividad son Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Morelos, con un 58.8%. Según hubo un estudio, un artículo del 2005 que lo hizo Valencia Díaz y menciona la tendencia de la agricultura en el estado de Morelos. Entonces, bueno,
Como les mencionaba, los bosques y las selvas almacenan unos 280 gigatoneladas de carbono, bueno, la cubierta vegetal, pero hay 8 millones de metros cúbicos al año de madera talada de manera ilegal. Entonces, sí hay un problema y sí preocupa. Asimismo, bueno, este es un factor muy importante de los bosques. ¿Por qué? Porque los recursos forestales para el 2005, según la FAO, quedan 36% de bosques remanentes en el mundo como bosques primarios y 44% de la superficie está cubierta por vegetación primaria y y hay una perturbación, ¿no? Y asimismo, la vegetación secundaria ha venido aumentando debido a la tala inmoderada y son 170.000 hectáreas por año durante el periodo del 93 al 2002, siendo los bosques templados los que están sufriendo una degradación más intensa, como les mencionaba, ¿no? Hay algo muy importante. Bueno, soy originario de Chiapas y desafortunadamente, bueno, hay algunos gobiernos, como he escuchado, que sí están apoyando realmente, pero a nosotros nos tocó un gobierno el sexenio pasado, fue Juan Sabines. Entonces, por la ambición, desgraciadamente, quisieron implementar sobre los biocombustibles. Entonces, bajaron un recurso del Fondo Mundial y en todas partes quisieron sembrar piñón, jatropacurcas. Entonces, por la ambición, también de las personas, el gobierno nos metió la idea de que si se sembraba piñón era mucho más factible que el maíz, ¿no? Porque por los biocombustibles, este aceite venían de empresas extranjeras y lo compraban a mayor precio, a diferencia del maíz. Entonces, muchos en la parte de la selva se dedicaron a talar. Sí, en la parte de la selva y en la parte del soconosco. Entonces, eso fue en la parte de la jatropacurca y en la palma de aceite, pues la palma africana. Entonces, sí hubo un problema muy serio. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues desafortunadamente el proyecto fracasó. Pues ya abandonaron prácticamente las tierras, ya es piñón, ya no lo están utilizando y hay un problema con este arbusto. Es muy bueno, tiene un gran rendimiento de aceite, entre el 40 y el 60% para la producción de biocombustibles. Sin embargo, como afecta a su alrededor, no deja que alguna otra planta crezca. Entonces, sí afecta al suelo. En parte se ayuda, pero en parte se afecta. Bueno, es muy resistente. Es muy resistente cuando no hay lluvia, pero sí afecta a los suelos. Entonces, una alternativa es como cercos vivos, pero no se vio de esa manera. Entonces, ahí hubo un problema serio en el estado de Chiapas. Bueno, y aún sigue, ¿no? Desafortunadamente, la gente de Chiapas es muy organizada para lo malo, no para lo bueno, porque allá las personas talan de manera ilegal, están los militares, CONAFOR y cualquier dependencia de gobierno, y no hacen nada, porque si hacen algo, si se llevan a alguien preso, la gente hace una revoltura y se pone peor. Entonces el gobierno pues no hace nada pues, por ver esa parte de la tala ilegal. Yo vivo en la parte de los altos y de la misma manera los muebles son muy baratos, por lo mismo que la tala es ilegal. Una, para muebles y las maderas, los pinos y las maderas preciosas para muebles principalmente. Y en el caso de algunos otros arbustos, para carbón vegetal. Entonces sí, también hay un gran problema. No sé si han visitado la parte de los altos de Chiapas, sí hay mucha contaminación por la producción de carbón vegetal. Sí está mal.
Entonces no estamos terminando lo que es uno de los pulmones principales de México. Y también, bueno, también uno de los problemas de la fragmentación. El cambio de uso de suelo, la fragmentación. Aquí no hay que olvidar la importancia de la cubierta vegetal, que esta nos va a ayudar a absorber los gases, principalmente el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Entonces, si nosotros estamos disminuyendo la cubierta vegetal, pues estamos permitiendo que estos gases estén más en la atmósfera y entonces tenemos el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿qué es la fragmentación? La fragmentación se refiere a la división en pequeñas manchas. O sea, si tengo un ecosistema, por ahí voy a ver como blancos dentro de ese ecosistema, debido a la alteración de fenómenos ecológicos. Puede ser de manera natural, pero también la tenemos provocada por el hombre. ¿Para qué? Pues para siembra, para pastoreo en el caso del ganado, y también como avance de la mancha urbana. Ajá. ¿Qué consecuencias me trae? Bueno, también la fragmentación es un proceso constante, ajá, y dinámico. ¿Qué efectos va a tener en la estructura del paisaje? Bueno, va a haber pérdida de la biodiversidad. No solo voy a ver el que se está disminuyendo la cubierta vegetal, sino en el ecosistema interactúan todas las especies y, como sabemos, nosotros somos parte de ese ecosistema. Entonces, si disminuimos la cubierta vegetal, estamos alterando completamente el ecosistema. Va a haber pérdida de biodiversidad, principalmente en cuanto a flora y fauna, y nos va a traer, podemos tener pérdida también incluso a nivel genético, ¿no? Entonces los efectos dice que son sobre las poblaciones, se reducen las plantas y animales y consecuentemente va a haber menos reproducción entre ellos. También son demográficos en cuanto a la mortalidad y crecimiento de estos organismos, y los efectos genéticos, que vamos a estar perdiendo especies nativas, digamos, en cuanto al ecosistema que se trate. Las iniciativas que nos permiten disminuir la fragmentación es minimizar los efectos borde, es decir, que si tengo una mancha, una pequeña fragmentación, lo que nos propone es que podamos poner lo que decía él, árboles alrededor para evitar que esta mancha siga avanzando. Esa sería una estrategia, ¿no? Y que además que sean nativas y que sean de crecimiento rápido, porque si son de crecimiento lento, entonces la mancha puede seguir avanzando, ¿no? Aumentar la conectividad. Resulta que a veces en las áreas extensas tengo diferentes manchas. Entonces lo que nos menciona aquí es que debo de establecer conectividad entre estas manchas para ir, digamos, mitigando o reduciendo el efecto. Proteger los corredores de vegetación nativa, es decir, que a veces solo me quedan pocos individuos de la población, sobre todo en cuanto a especies vegetales. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Es proteger a estos individuos para, pues, mantener la especie, ¿no? y evitar que se vaya perdiendo. Proteger los árboles aislados y plantar árboles de rápido crecimiento, que es lo que... Ay, me faltó una. Y bueno, también lo que mayormente se hace como manera de resolver esto de la fragmentación son los corredores biológicos, ¿sí? Para conectar las diferentes zonas que tenemos de fragmentación, para conectarlas y de esa manera poder mitigar o reducir el efecto.
de la fragmentación. Bueno, como les venía diciendo, uno de los problemas a nivel nacional y a nivel estado de Morelos es la deforestación. Entonces, en la parte norte de Morelos se encuentra la parte de bosques, de pinos encinos, y en la parte del sur se encuentra la selva baja caducifolia. Entonces, bueno, para el estado de Morelos se consideran, bueno, las principales actividades agrícolas provocan la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, según el Sistema de Información Agrícola, Agropecuaria y Pesquera, bueno, hice un análisis en 10 años y aproximadamente de 2003 a 2013 no hay una variación muy significativa en cuanto a las hectáreas cultivadas de las principales actividades, que es sorgo, maíz y caña. Sin embargo, no ha aumentado en cuanto a área, sino que, por ejemplo, las personas siembran mucho, por ejemplo, maíz, y en este caso, como el suelo ya está muy utilizado y se absorbieron todos los nutrientes por las plantas, entonces tan fácil es quitar cubierta vegetal y plantarse ahí y poner agricultura, ¿no? Entonces, lo que pasa, bueno, como dice acá, la erosión y pérdida de fertilidad. Entonces esto conlleva a a búsqueda de suelos fértiles. Entonces, eso lleva a una deforestación, como les decía, en la parte selva baja caducifolia, que está en la parte sur de Morelos, a una deforestación desmedida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos de esta deforestación? Por ejemplo, la selva baja caducifolia en México, 14% de la superficie del país, bueno, se está perdiendo. Son aproximadamente 650,000 hectáreas de esta selva por año, fue 2% anual. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pérdida de ecosistemas, como veníamos viendo lo de la fragmentación. Entonces, si hay una fragmentación, algunas especies no pueden vivir en una área tan pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan grandes extensiones. Entonces, ¿de qué sirve que conservemos a las especies? O sea, que haya muchos trabajos de conservación, si realmente estas especies no pueden vivir, no pueden sobrevivir en una mancha de vegetación tan pequeña. Esa es una pérdida de ecosistemas, pérdida de zonas aisladas de carbono, o sea, no hay quien absorba este carbono, y riesgos de incendios forestales. Entonces se vuelve más vulnerable las partes, las zonas de vegetación que aún quedan, y como les mencionaba, erosión de suelos. Entonces, en la parte alta de un cerro ponen agricultura, y a medida que van utilizando el suelo se va volviendo infértil. Entonces llueve y hay deslaves. Entonces estos deslaves se van en la parte baja y provocan, bueno, hay suelos áridos también. Entonces, como les mencionaba, la deforestación contribuye, no directamente, sino indirectamente, a las emisiones de gases invernadero. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un balance de materia. Entonces, si nosotros tenemos un equilibrio en cuanto a árboles y producción de CO2, está bien. Pero si tenemos menor vegetación, entonces habrá mayor CO2, no habrá quien consuma ese CO2 que se está produciendo. Entonces habrá una intensidad en el incremento de los desastres naturales, como se está viendo actualmente: intensas lluvias, intensos calores e intensos fríos. Bueno, como les mencionaba, voy a hablarles un poco de un estudio que se realizó en Morelos. Estuvimos buscando cuál era la situación. Entonces encontré un artículo sobre tendencia del cambio de suelo por actividades agrícolas en el estado de Morelos. Lo hizo Valencia Díaz, es un análisis que realizó en el 2005. Y bueno, considera que las principales actividades que provocan la deforestación, las actividades agrícolas, como les mencionaba, tienen que tener condiciones topográficas y climas ideales para la siembra de cultivos.
En México los ambientes más afectados, nuevamente los bosques templados y las selvas bajas caducifolias. Bueno, principales cultivos en Morelos. Según la INEGI, son 22 cultivos más sembrados en este estado. Principalmente es el sorgo y el maíz como cultivos extendidos. Y bueno, provocan la alteración de suelos, como la compactación, el empobrecimiento y sobre todo la erosión. Bueno, ok. Entonces, algo muy importante es que para 1970 y el 90 se perdió una cubierta vegetal. Bueno, aumentó la agricultura en un 30%, por tanto hubo una deforestación, 30%, ¿no? Para el año 2000 hubo un 60% de aumento de cultivos. Nuevamente, regresamos al anterior, para el 2003 y 2013 no hubo aumento de vegetación, de cultivos, pero sí hubo aumento de deforestación y aumento de erosión. Bueno, y también menciona en este artículo los principales municipios con cambio y uso de suelo, que son parte del norte, que es Yacapixtla, Oquituco y Totolapan, y los municipios del sureste que tienen que tienen más vegetación, muestran una tendencia de crecimiento en la agricultura, que es Tepalcingo y Tenango, por lo que la vegetación se ve mucho más afectada. Bueno, y mi equipo estaba conformado por 3. Hicimos unas alternativas para revertir, que podrían ayudar y revertir estos daños en Morelos. Entonces, como mencionaba acá la maestra, la reforestación con especies nativas, técnicos especializados en cada ejido referente a la reforestación, como veíamos en Totlán. Entonces, ellos, para que pudieran orientarlos, necesitaban un técnico capacitado, entonces se los daba CONAFOR. Entonces, una alternativa sería de que CONAFOR uniera un grupo de estas personas y los capacitara en todos los sentidos referente al cambio y uso de suelo, ¿no? Y ver las alternativas para que ellos puedan sugerir y puedan implementar estas alternativas, ya sea de reforestación o algunas otras estrategias. Bueno, pláticas de concientización ambiental, que es lo que nos hace falta prácticamente a todos, ¿no? Porque casi nadie tiene esa conciencia de cuidar el medio ambiente. Poner normas más estrictas para evitar las talas clandestinas. Entonces, una propuesta es también que talen, pero igual que siembren y cuiden esas plantas que están sembrando, ¿no? Hasta que sean adultas. Y proyectos para mejorar los inventarios forestales. Esto es, como decíamos, poner normativas y que cada una de las industrias, que sería un proyecto muy ambicioso, obligarlos a que hagan un inventario y ver cuántas emisiones se están generando por cada una de ellas, ¿no? Y los rotacultivos, por ejemplo el maíz, el frijol. En el caso del maíz absorbe los nitrógenos y en el caso del frijol los fija en el suelo. Entonces sería una de las alternativas. Y otra de ellas, cercos vivos, con estas plantas, como les mencionaba, como la Jatropha curca. De hecho es nativa de México, es una especie mexicana, y en el caso de la selva baja del sur de Morelos podría implementarse las plantas de Jatropha curca. Estas plantas podrían utilizarse para evitar las erosiones, y las semillas podría utilizarse el aceite, una para biocombustibles, y hay otros proyectos alternos que podrán utilizar el aceite, ¿no? Entonces tiene múltiples beneficios. Eso es, en las zonas de amortiguamiento o corredores biológicos.
Entonces, bueno, esto sería una alternativa, como mencionaba acá la maestra. Si hay manchas de vegetación, bueno, creo que, bueno, sí, conectar dos de esas manchas de manera que los animales, las especies que se encuentran en esos lugares tengan al menos 2 espacios disponibles o 3 para que puedan subsistir. Entonces, pues bueno, en la parte de Chiapas, en la parte del Soconusco, subiendo a la Frailesca, está la reserva de la Sepultura. Entonces, en esta reserva, a la mitad, pusieron una pequeña autopista que conecta 2 pueblos. Entonces, como era una reserva, y bueno, la ambición de los gobiernos y todo, ¿no? Por algunas cuestiones, bueno, hicieron esa autopista y hicieron esos tipos de corredores. ¿En dónde dijiste que era? En Chiapas. ¿Chiapas? Ajá. Entonces, si van, por ejemplo, bueno, son 2 municipios, ¿no? Que subes del Soconusco a la Frailesca, la parte un poco más alta, la parte central, y tiene más o menos corredores de este tipo. Entonces, más o menos quisieron implementar esta situación, porque también habían ambientalistas y personas que estaban en contra de ellos. Entonces, viendo esta presión, ellos hicieron estos tipos de corredores en esa parte de Chiapas. Gracias. Yo quiero retomar más que no voltee la cámara, pero quiero retomar el tema con el que empezaron, que fue la experiencia de la Jatrofa. Solamente para comentar que sí, que aquí también se está explorando de manera muy consistente y fuerte la posibilidad de impulsar este cultivo para fines de producción de bioturbocinas, y es un proyecto bien ambicioso y coincidimos, creo que muchos estamos aquí, estamos en una postura bastante encontrada y la hemos expresado porque pues conocemos este tipo de casos, como digo, está el caso de Chiapas, pero también porque hay mucha bibliografía que comprueba pues la no rentabilidad o la negatividad del balance, ¿no? De este proceso, la insostenibilidad. Y platicamos igual, que es bien curioso, en este mismo reporte que hace rato mencionaba del UNED, también hace el análisis, porque les decía, es todo un análisis de procesos y demás, y está el análisis de los biocombustibles, y presenta una gráfica de huella hídrica de todos los diferentes biocombustibles, y la huella hídrica más alta es la de la Jatrofa. Lo más chistoso es que aquí, pues ya en las experiencias de campo, por ejemplo Jorge y Oscar, que han tenido la oportunidad de estar yendo a ver los polígonos y todo, aquí una de las bondades que se está transmitiendo a los productores es que no necesita agua. O sea, es como, no hombre, la máxima maravilla, ¿no? Porque tiene un futuro prometedor y ni necesita agua. Y bueno, pues cuando nos vamos a los datos técnicos, pues es como todo lo contrario, literal, de todos los biocombustibles, y está analizado caña de azúcar y está analizado todo, sorgo, todos. La Jatrofa por mucho supera en huella hídrica. Entonces, pues, de hecho, las contradicciones. en el INIFAP están implementando una alternativa. Bueno, es que en Chiapas, por ejemplo, si hablas de los biocombustibles, ya los chiapanecos ya dicen, bueno, pues ya esta parte de los biocombustibles no funcionó, entonces ya no tienen fe, porque dicen, bueno, ya nos engañaron en una ocasión. Entonces, INIFAP precisamente está trabajando con muchas variedades de Jatrofa, son 45. Lo que está viendo es en la parte de los bioenergéticos, en la parte de los bioenergéticos y en la parte de la ganancia del agricultor. Entonces, ¿qué están haciendo? Seleccionaron las mejores variedades, y de las mejores variedades se están poniendo como filas. Entonces, por ejemplo, una fila puede ser de Jatrofa curca, una fila de unos surcos de maíz y otro de Jatrofa, y así se la llevan. Entonces, en la parte central donde está el maíz, pueden hacer uno que es rotacultivos. Entonces pueden poner maíz y frijol, entonces también puede ser una de las alternativas. Entonces ahí se obtienen los beneficios.
Adelante, Gaby. Que en este sector sí igual coincido que es, creo, de los más complicados porque requeriría un nivel de organización en diferentes niveles que no existe. No, hace rato, por ejemplo, mencionaban el tema de los planes de desarrollo urbano, que tan chistoso que es de repente leer un plan de desarrollo urbano y luego leer el ordenamiento ecológico del mismo territorio y resulta que no coinciden entre sí. Entonces tenemos dos documentos de planeación oficiales, publicados, vigentes, que se contradicen en sí mismos. Entonces eso pues da pie a un montón de problemas, ¿no? Y la otra parte pues es justo de nuevo este monstruo económico. Hablaban del tema del nopal, que pues en toda la zona norte es un problemón también. Y justo la falta de integración entre las políticas públicas que generan incentivos para el cambio de uso de suelo sin tener la vigilancia que debieran de tener de este tipo de documentos. Entonces hay como esfuerzos de instituciones paralelas contradictorias. Por un lado están todas las instituciones orientadas al desarrollo agrícola que están incentivando pues, los cultivos sin ver ni dónde son. Y por otro lado, sí hay algunos programas que ya se han empezado, como los pagos por servicios ambientales y este tipo de programas o de incentivos que van orientados a tratar de hacer que un productor trate de obtener un ingreso que desincentive el cambio de uso de suelo, pero desafortunadamente son sumamente bajos. O sea, un pago por servicios ambientales es mínimo y me parece que es como una extrita para el productor que ya está por otro lado cultivando. Entonces sí hace muchísima falta fortalecer eso porque como para nosotros es muy fácil, ¿no? Decir, no, pues que cuiden los bosques, de nuevo aquí en nuestra bonita ciudad con acceso a todo. Pero pues para un ejidatario o un productor o una familia que ese es su patrimonio, te va a decir, pues sí, pero ¿y de dónde cómo, no? Entonces es bien complejo. Es bien complejo, bien complejo. Sí, para agregar a lo que bueno, casi está encaminado el comentario que decía Gaby, que bueno, solamente como dato interesante para que lo investiguen, que a nivel nacional hay una estrategia que se llama Red Plus, que es reducción de emisiones por degradación y deforestación. Entonces, donde la CONAFOR está trabajando como en una primera etapa generar capacidades y generar proyectos en comunidades muy específicas para implementar sistemas como el de pago por servicios ambientales y certificados de emisiones, ¿no? Así es. Certificados de Que es una reducción de emisiones, estrategia ¿no? justo para incentivar el cuidado de los bosques y bueno, reducir las emisiones, o sea, más bien tener más captura, ¿no? Captura de CO2. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, si no sabemos qué tenemos, no podemos como tener una estrategia adecuada para cada uno de los sectores, ¿no? Y aquí lo importante de este programa es que si bien va muy lento, es lo malo, aquí todo va muy lento en México, pero lo importante es que se tenga como un inventario forestal, ¿no? Así un inventario forestal, eso que como nos ayuda a... Se supone que sale este año, ¿no? Pero eso es como importante para tener en cuenta, porque no es lo mismo una estrategia para la selva baja que para un bosque, ¿no? Entonces sí son como estrategias diferenciadas y bueno, el programa es interesante, ¿no? Lo más interesante es que tuviera resultados positivos y en un corto lapso de tiempo, ¿no? Y como ejemplo nada más como del cambio de uso de suelo y de los problemas que ha ocasionado, pues es el municipio de Tlalnepantla, ¿no? Donde deforestaron casi todos sus bosques para sembrar nopal, ¿no? Entonces es un problema, trajo muchos beneficios a la comunidad, beneficios económicos, pero en detrimento del medio ambiente, ¿no? Del ecosistema. Entonces se tienen que generar estrategias, como bien dice Gaby, ¿no? Para dar ahora las alternativas a las comunidades que le permitan ya no seguir como haciendo el cambio de uso de suelo, pero sí tener una estrategia de conservación que les permita como pues tener ese balance, ¿no? Ese balance ambiental y económico. De todo esto que hemos platicado les voy a dar dos ejemplos. Y los dos ejemplos son de Brasil, ¿sí? Y ya los podríamos ir, no sé si lo podríamos ir imaginando un poco cómo estamos con respecto a Morelos, ¿no?
ustedes saben y se ha dicho, incluso hoy se mencionó, creo que Jorge lo mencionó, que Brasil para el caso de los biocombustibles pues subió, ¿no? Entonces llegaron a utilizar el 80% de etanol en su gasolina. Eso le permitía combustiones mucho más eficientes y por lo tanto menos emisiones, tanto de gases criterio, que son los gases contaminantes del aire, que son diferentes a los gases de efecto invernadero. Entonces, pues qué padre, Brasil era un ejemplo, todavía sigue siendo un poco a nivel internacional, pues por el cambio de combustible, ¿no? Pero en realidad lo que hacían era, más bien el motivo por este cambio de combustible era porque no tenían suficiente petróleo para hacerlo. O sea, entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a producir bioetanol a partir de qué, ¿sí? Y entonces a partir de caña de azúcar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó cuando se dijo hay mucha demanda de etanol, por lo tanto hay demanda de caña de azúcar, ¿sí? Entonces hay que talar. Empezamos a talar en el Amazonas, ¿sale? Y una persona, si es productor y dice de alguna manera, a ver, acá estoy produciendo maíz, pero es más rentable la caña de azúcar por la demanda del bioetanol, entonces voy a dejar el maíz y me voy para acá, ¿sí? Entonces es como más atractivo sembrar piñón, sembrar caña o sembrar lo que sea, porque es más, gano más, entonces me voy para acá. Aparte de que le íbamos ganando al Amazonas, entonces tenían una superficie de caña, tienen una superficie de caña sembrada importante. ¿Y qué pasó hace poquito? Lo que pasó fue que encontraron petróleo allá en su subsuelo y dijeron, pues ya no necesitamos el etanol. ¿Sí? O sea, aparte de todo lo que ya había causado antes, ya no lo necesitamos, entonces ahora sí tenemos petróleo para 200 años, ¿sabes? No, pues regresemos a la gasolina. Entonces era una cosa como de, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, ¿no? Y entonces hay una gran superficie de caña de azúcar sembrada y ahora ¿qué hacemos con la producción? Entonces ahí, ahorita están viendo esa cosa que si colocan todo el azúcar ahora, ¿sí? En lugar de bioetanol a generar azúcar y a ver si la colocan en el mercado todas, tratando de exportar. ¿Quién sabe en qué vaya a parar eso? Con los precios. Y con los precios, ¿sí? Con lo que van a ganar. Entonces, hay gente que augura pues, que van a abandonarse las tierras, ¿sí? Porque justamente ya no es rentable esto de la caña de azúcar. Entonces, bueno, a lo mejor ya están pensando por qué les estoy poniendo este ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo es que a mí me invitaron alguna vez en Río de Janeiro a dar una conferencia, ¿no? Y entonces dentro de esa pues uno aprovecha para ver otros ejemplos. Y entonces, en ese momento yo me quedé gratamente sorprendida porque estaban presentando un programa gubernamental del gobierno federal allá, que tenía que ver justamente con agricultura, pero era un programa mucho más amplio, no me voy a acordar de qué. Y entonces se presentaron así varias personas. Y entonces decían, no, pues esto lo vemos así, así y así y así. Oye, pero ¿qué pasa con la parte económica? Y entraba otra persona. No, pues la parte económica la estamos atacando así, así, así. Oye, pero eso no te puede causar daños a la salud, ¿qué pasa? Y entraba otra persona y nosotros dijimos, ¿no? Y entonces, cuando nos dimos cuenta, esas personas eran los secretarios de diferentes secretarías, trabajando totalmente articuladas. O sea, un solo problema, ¿sí? Totalmente articulados. Yo dije, wow, ¿no? Entonces estaban todos los secretarios, estaban obviamente la gente operativa, ¿no? Y así. Y como les digo, es una política nacional que cualquier cosa que se quiera implementar en una secretaría, necesariamente tienen que entrar las otras. Y en ese sentido se hacen los ordenamientos territoriales, se hacen las políticas públicas para la parte de la agricultura, para la parte de salud. Yo no sé si en este momento sigan operando igual. Cuando yo fui estaba Lula da Silva como presidente, ¿no? Entonces ustedes saben cuando estuvo Lula da Silva, ¿no? El país cómo repuntó. Pero a mí me impresionó, ¿no? Porque yo dije, wow, pues qué padre. Entonces es un poco pensando en lo que comentaba, ¿no? Ahora, personalmente, no lo grabes, pero personalmente,
Yo creo que los biocombustibles son importantes, o sea, encontrar alternativas de combustibles es urgente, ¿sí? Pero cuando pensamos en hacer un biocombustible a partir de algo que tenemos que sembrar, ¿cuánto tiempo nos va a durar? O sea, ¿será sostenible? Porque cuando hablamos de sostenible es qué tanto lo vamos a poder sostener a través del tiempo, ¿sí? Y luego viene ya toda esta parte incluida ahí de la parte sustentable, ¿sí? Los daños al ambiente, cuánto se puede, la demanda va a ir creciendo, va a competir posteriormente con esto que decíamos, a lo mejor aquí hay más demanda de bioturbocina o bioetanol o lo que sea, entonces como hay más demanda se puede cotizar mejor. Entonces bueno, pues ahora me voy para acá, ¿no? Y entonces ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a poder sostener? A través del tiempo por la demanda. Porque además se cambia el combustible y en algunos casos, no en todos, hay que cambiar alguna cosa de los propios motores. No siempre, ¿no? Entonces, pues obviamente cambiando eso ya se genera la necesidad permanente de esta parte. Insisto, es una opinión totalmente personal que a lo mejor no tiene ningún fundamento, pero conociendo todos esos procesos de lo que es la parte agrícola, la parte de los procesos del suelo, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, eso es como una opinión muy, muy personal, que habría que estudiar perfectamente, como para decir a futuro, ¿no? A futuro, veámonos en 10 años, veámonos más allá. Entonces, bueno, esa es como mi opinión, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Creo que ya no, porque aquel no es un brazo, ¿no? Bueno, miren, finalmente la sesión del día de ayer y hoy, perdón, pero de verdad que fue así otra vez, ¿no? Ayer les estoy recomendando, lleguen temprano, traigan su computadora y otra vez. Pero finalmente nos dio pie como para hacer todos estos comentarios. O sea, al final de cuentas el día no estuvo perdido. Me parece que el escuchar y el discutir entre todos ustedes todo esto fue riquísimo. Me encantó, ¿no? Cómo llevamos. Y yo personalmente quiero también felicitar a todos los equipos porque se ve que se reunieron, trabajaron y en ese sentido se entendió, ¿o no? Sí. La idea era como integrar todo lo que se ha vertido durante el diplomado, toda la información que se ha vertido y justamente estos talleres de mitigación de gases, de la emisión de gases de efecto invernadero es para eso. O sea, de dónde vienen los gases de efecto invernadero, qué posibilidades hay, ¿no? A todos los niveles. Aquí discutimos cuestiones sociales, políticas, económicas, ambientales y lo que ustedes quieran, culturales, todo, ¿no? Entonces esa era la idea, de que se viera y que se discutiera y qué bueno que se nos dio esta oportunidad también el día de hoy porque bueno, pues tuvimos ya 2 sesiones completas para esto. Entonces pues felicidades a todos también por eso y dense un aplauso a todos.